Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con la resolución de ecuaciones logarítmicas. Ya en un video anterior trabajamos ecuaciones logarítmicas de forma muy básica, sencilla, donde aplicábamos la definición. El día de hoy vamos a aplicar no solamente la definición, sino algunas propiedades de los logaritmos. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 5 de 2x menos 23 es igual a logaritmo en base 5 de x menos 5. Observamos que los logaritmos tienen igual base, entonces aplicamos la propiedad que nos dice que si yo tengo dos logaritmos iguales, porque sus bases son iguales, implica necesariamente que sus argumentos también son iguales. Entonces, ¿qué implica esto? Que como los dos logaritmos tienen base 5, significa que los dos argumentos son iguales, es decir, 2x menos 23 es igual a x menos 5. Aquí me resultó una ecuación de primer grado que es de fácil resolución. Y recordemos que mi objetivo aquí base es conseguir el valor de x y también recordarle que ese valor de x debe satisfacer este argumento, es decir, que este argumento debe ser siempre, al ser sustituido ese valor de x, debe ser un número que sea mayor que 0, es decir, positivo. Para resolver esta ecuación de primer grado, optamos por dejar la incógnita, en este caso hacia la izquierda, el primer miembro, porque observo que tiene mayor cantidad de x. Y los números dejarlos en la parte derecha. Obviamente acá debo quitar este 23 que está acá, está restando, debo quitarlo de acá. La única forma de quitarlo es sumándole 23. Recordemos que debemos aplicar la propiedad de la igualdad. Si le sumo 23 en la parte izquierda, debo sumar 23 en la parte derecha. Y comenzamos a resolver. Esto obviamente se simplifica. Aquí me va a quedar 2x va a ser igual a x que tengo por acá, y 23 menos 5, pues eso es más 18 por acá. Obviamente debo quitar esta x de acá, porque recordemos que las x deben estar en la parte izquierda. Para yo quitarla de acá, sencillamente resto x a ambos lados de esa igualdad, de tal manera que tenemos 2x menos una x, pues me va a quedar una sola x, va a ser igual, esto aquí se simplificó y aquí me quedó más 18 por acá. Es decir, que mi posible valor acá es x igual a 18. Pero repito, vamos a sustituir este valor en la ecuación que nos dieron a resolver. Recordemos que la ecuación original es esta, es decir, logaritmo de 5 de 2x menos 23 igual al logaritmo de 5 de x menos 5. Vamos a sustituir este valor en estos dos logaritmos para verificar que nos dé una igualdad. Para ello, simplemente sustituimos el valor de x por 18. Entonces sería logaritmo en base 5 de 2 por x, que vale 18, menos 23. Eso será igual a logaritmo en base 5 de 18 menos 5. Tenemos que logaritmo en base 5 de 2 por 18, eso es 36, menos 23 será igual a logaritmo en base 5 18 de 18 menos 5, eso es 13. Tenemos que logaritmo en base 5 de 36 menos 23, eso es 13. Obviamente esto es igual a logaritmo en base 5 de 13. Como llegamos a esta igualdad, significa que el valor que obtuvimos para x igual 18 es un valor que satisface esta ecuación.
Para este segundo ejemplo tenemos la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo de 2 más logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de x más 5. Obviamente las bases no están escritas acá. Se sobreentiende que vamos a trabajar en base 10. Para resolver esto, observemos que tenemos tres logaritmos y el objetivo es que al final estos logaritmos desaparezcan. Entonces, por lo tanto, aquí tengo que aplicar propiedad. En el miembro de la izquierda observamos que tenemos la suma de dos logaritmos. Si observamos acá, ya definimos que el logaritmo de un producto va a ser igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Entonces, en este caso, vamos a comenzar de derecha a izquierda, es decir, tenemos la suma de estos dos logaritmos, que sería parecido a esto, entonces necesariamente vamos a llegar al logaritmo de un producto. Entonces, esto lo que quiere decir es que esto implica que como tengo la suma de estos dos logaritmos, me va a quedar logaritmo base 10, por supuesto, ¿de quién? De 2 por x más 3. Es decir, aplicamos la propiedad de derecha a izquierda. Esto va a ser igual a logaritmo de x más 5. Como tenemos dos logaritmos que son iguales, tienen la misma base, entonces esto implica que sus argumentos, es decir, este argumento y este argumento son iguales. Entonces tenemos que 2 por x más 3 tiene que ser igual a este argumento que es x más 5. Y esto se transformó en una ecuación de primer grado que es de fácil resolución. Recordemos siempre, el objetivo es conseguir el valor de x. Para yo eliminar este paréntesis acá, entonces aplico la propiedad distributiva, es decir, 2 por x y 2 por 3. Entonces esto implica que 2 por x, pues obviamente 2x más 2 por 3, 6, igual a x más 5. Entonces acá dejamos las x en la derecha y los números en la parte izquierda. Es decir, vamos a quitar en primer lugar este menos 6 que está en el miembro de la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Restándole 6 a ambos lados de la igualdad. Recordemos que lo que agreguemos en un miembro tenemos que agregarlo en el otro. Por lo tanto, aquí me va a quedar, esto se simplifica y me va a quedar 2x va a ser igual a x. Aquí sería una operación de números enteros, se tienen que restar y el resultado pues obviamente tiene que quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es 6. Por lo tanto, aquí sería 6 menos 5 y 1, es decir, me quedó menos 1. Para yo quitar esta x del miembro a la derecha, le tengo que restar x a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí tenemos que, si hacemos esta operación acá, 2x menos 1x, pues obviamente me quedó solamente x. Aquí se simplifica y me quedó menos 1. Este es mi posible valor en la ecuación. Ahora, siguiente paso, vamos a sustituir este valor en la ecuación original que nos dieron a resolver. La ecuación que nos dieron a resolver es esta que está acá. El resultado que hemos obtenido es x igual a menos 1. Vamos a probar que este valor satisface esta igualdad, es decir, donde vaya x lo vamos a sustituir por menos 1, de tal manera que aquí me va a quedar logaritmo de 2 más logaritmo de menos 1 más 3 es igual a logaritmo de menos 1 más 5. Recordemos que estamos trabajando con logaritmos en base 10. Entonces, logaritmo de 2 más logaritmo menos 1 más 3 es 2, será igual a logaritmo de, en este caso 5 menos 1, 4. En este caso observo que tengo la suma de dos logaritmos.
Entonces vamos a aplicar, recordemos eso siempre, la propiedad del logaritmo de un producto, que en este caso lo estamos aplicando es de derecha a izquierda. Si yo tengo la suma de dos logaritmos acá, eso va a ser igual al logaritmo de un producto. Por lo tanto, logaritmo de 2 más logaritmo de 2, eso es logaritmo de 4. Es decir, vamos a colocarlo aquí, 2 por 2 será igual a logaritmo de 4 y sería efectivamente logaritmo de 2 por 2, 4, que es igual a logaritmo de 4 que viene por la parte derecha. Como hemos llegado a esta igualdad, significa que este valor x igual menos 1 es un valor válido y que además cuando yo lo sustituyo en los argumentos siempre me va a dar un número positivo.